Bienvenidos a un nuevo vídeo de relatos de terror. Ponte cómodo y disfruta de las siguientes historias de pesadillas vividas en la carretera. Pero antes déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo, nos encantará saberlo. Vamos con la primera historia. El hombre del camino 45. Nunca me gustó conducir de noche, pero aquella vez no tenía opción. Había salido tarde de un trabajo en Querétaro y tenía que llegar a Celaya antes del amanecer. Tomé la carretera 45 libre, una ruta que conozco bien, aunque esa noche se sentía distinta, más silenciosa, más vacía. Solo las luces de mi viejo Tsuru iluminaban el asfalto, mientras el resto del mundo parecía dormido. Lo primero que me llamó la atención fue la neblina. No era normal en esa zona. Era espesa, como si se hubiera materializado de golpe. Reduje la velocidad, pasé de 100 a 60, y aún así me costaba ver más de unos pocos metros adelante. Puse las luces altas, pero la neblina las devolvía como un muro blanco. Encendí la radio para distraerme, pero solo se escuchaba estática. Intenté cambiar de estación y en un punto entre los chasquidos me pareció oír una voz. No distinguía las palabras. Solo un murmullo arrastrado que duró unos segundos antes de que la señal muriera por completo. Apagué la radio. No sé si alguna vez has sentido que el aire mismo se vuelve pesado, como si algo te observara desde la oscuridad. Así se sentía. Y entonces lo vi. A un costado de la carretera, entre la neblina, una silueta. Era un hombre. Llevaba una camisa blanca manchada, un sombrero de ala ancha, y su cuerpo parecía doblado hacia un lado, como si le costara mantenerse de pie. Le di las luces para asegurarme de no atropellarlo y frené un poco. Extendió una mano pidiendo aventón. No suelo detenerme por nadie de noche, pero algo me hizo reducir aún más la velocidad. Su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero y solo se distinguía el contorno de su boca. Cuando pasé junto a él, lo miré por el retrovisor. Ahí seguía inmóvil. Lo extraño fue que, unos segundos después, lo vi otra vez frente a mí, más adelante, en medio de la carretera. Frené en seco. El coche patinó un poco y el corazón me dio un vuelco. Bajé la velocidad al mínimo. No podía ser el mismo hombre, pero lo era. Me quedé paralizado al verlo. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, el cuello torcido como si se lo hubieran roto. Pasé despacio, sin apartar la vista. Cuando lo tuve al costado, giró ligeramente la cabeza y vi su cara por un segundo. Tenía los ojos completamente blancos. Aceleré sin pensarlo, con las manos temblando en el volante. La carretera seguía recta, sin curvas, pero el miedo me hacía sentir que todo se cerraba a mi alrededor. La neblina era cada vez más espesa, y el sonido del motor era lo único real en medio de ese silencio opresivo. Miré de nuevo el espejo retrovisor, y el hombre ya no estaba. O al menos eso creí, hasta que escuché algo golpear el techo del coche, como si alguien hubiera caído encima. No frené. No quise mirar. Solo seguí conduciendo, sintiendo cómo el coche se sacudía ligeramente, como si algo o alguien se arrastrara sobre él. Intenté convencerme de que era una rama, un animal, cualquier cosa, hasta que el golpe se repitió, más fuerte, justo sobre mi cabeza, y entonces escuché 3 golpes lentos sobre el metal. 1, 2, 3. Frené en seco, temblando con la respiración cortada. El silencio volvió. Bajé un poco la ventanilla para escuchar mejor, y el aire frío me cortó la cara. Fue entonces cuando, a través del espejo lateral, lo vi reflejado sobre el cristal trasero. El hombre del sombrero estaba sentado en el maletero, con la cabeza torcida mirando hacia mí. Grité y aceleré con todas mis fuerzas. El coche rugió, las llantas chirriaron y conduje sin rumbo, con el corazón golpeándome el pecho. No miré atrás, no lo hice. Seguí así varios kilómetros hasta que la neblina empezó a disiparse y vi un letrero que decía: salida a Paseo El Alto, 2 kilómetros. Reduje la velocidad y miré por el espejo. El asiento trasero estaba vacío.
Pensé que todo había sido una alucinación, el cansancio, la oscuridad, la carretera, hasta que vi algo en la parte interna del parabrisas, 3 marcas alargadas, como si alguien hubiera arrastrado los dedos llenos de tierra desde el techo hasta el cristal. Me detuve al costado del camino, apagué el motor, respiré profundo, y entonces escuché una voz, nítida, al otro lado del asiento trasero. ¿Por qué no te detuviste la primera vez? Sentí que el corazón se me detuvo. Por un segundo, no supe si estaba soñando o despierto. Giré lentamente el rostro hacia el asiento trasero, con la respiración contenida, y no había nadie. Pero el olor, un hedor a tierra húmeda, a metal oxidado, llenó el coche. Abrí la puerta y salí tambaleándome. El aire nocturno era helado y la carretera estaba completamente vacía. No pasaba ni un solo vehículo. Saqué el teléfono del bolsillo para encender la linterna, pero no había señal, ni una sola barra. Rodeé el coche despacio, con el haz de luz temblando en mis manos. En el techo, vi algo que me hizo retroceder. 5 marcas profundas, paralelas, como si unas uñas humanas hubieran arañado la pintura hasta dejar el metal al descubierto. Me subí de nuevo, cerré con seguro y arranqué, rezando por ver pronto alguna gasolinera o caseta. Después de unos minutos, apareció una pequeña fonda a la orilla del camino, con un cartel viejo que decía «El paraíso del viajero». Estaba abierta. Había una sola camioneta estacionada afuera y un letrero de luz titilante. Aparqué y entré. Una mujer mayor estaba detrás del mostrador, hojeando un periódico. Me saludó con un gesto cansado y me ofreció café. «Se nota que viene asustado, joven», dijo sin levantar la vista. Me quedé mudo. ¿Cómo podía saberlo? Le conté lo del hombre en la carretera, tratando de que no sonara tan ridículo. Ella me escuchó en silencio, con los ojos clavados en mí. Cuando terminé, suspiró y se quitó los lentes. «No es el primero que lo ve», murmuró. «Ese tramo está maldito desde hace muchos años». Le pregunté qué quería decir con eso. La mujer se acercó un poco y bajó la voz. En el kilómetro 45, hace como 20 años, un camión de pasajeros se volcó en una curva por culpa de la neblina. Murieron casi todos, y dicen que uno de los choferes salió caminando del lugar, desorientado, buscando ayuda. Cuando lo encontraron estaba con el cuello roto de pie en medio de la carretera. Desde entonces, muchos aseguran verlo. Sentí un escalofrío recorrerme entero. «¿Y por qué lo veo yo?», pregunté casi sin voz. La mujer me miró con compasión. «A veces se aparece a los que van solos», dijo, «a los que no deberían estar en la carretera a esas horas». Me quedé en silencio. Afuera, el viento soplaba y la luz del cartel parpadeaba. De pronto, un hombre salió del baño y se detuvo frente a la barra. Me miró con una expresión extraña. «¿Dijiste que lo viste?», preguntó. Asentí. «¿Y te habló?». Tragué saliva. «Sí». El hombre palideció. Entonces no era él. Lo miré sin entender. Dicen que cuando el espíritu del chofer aparece, nunca habla. Solo te mira. Pero si te habló, entonces era otra cosa. Silencio. En ese momento, desde afuera se escuchó un golpe metálico, fuerte, seco, como si algo hubiera caído sobre mi coche. Los 3 nos quedamos helados. El hombre fue el primero en asomarse por la ventana. Lo seguí con el corazón en la garganta. Afuera, el coche estaba cubierto por una ligera capa de polvo, como si alguien lo hubiera tocado con manos llenas de tierra. Y sobre el techo, lo vi de nuevo. El sombrero. El mismo sombrero que llevaba aquel hombre. Me quedé sin aire. La mujer se santiguó. El hombre retrocedió. ¿Y yo? Yo supe en ese instante que el espíritu no se había quedado en la carretera. El sombrero seguía ahí, inmóvil sobre el techo del coche, como si alguien invisible lo sostuviera. Sentí un impulso irracional de salir corriendo, pero mis piernas no respondían. El hombre de la fonda se adelantó, abrió la puerta y gritó algo, aunque su voz se perdió entre el silbido del viento. En ese mismo momento,
El sombrero cayó lentamente al suelo, sin hacer ruido, como si flotara. Nos quedamos mirándolo durante varios segundos. Nadie se atrevía a moverse. La mujer, temblando, dijo apenas un susurro: «No lo toque». El otro hombre se persignó y cerró la puerta con un portazo. Yo no sabía qué pensar. Mi mente buscaba una explicación racional, pero algo en el ambiente lo hacía imposible. El aire olía a tierra húmeda y gasolina vieja. Nos quedamos dentro de la fonda un largo rato. Nadie habló. Solo se escuchaba el reloj de pared y el murmullo del viento afuera. Cuando finalmente reuní el valor para salir, el sombrero ya no estaba. Miré a todos lados, iluminando con la linterna del celular, pero no había rastro. Solo el polvo sobre el coche y las marcas de manos que se deslizaban por las puertas, como si alguien hubiera intentado entrar. El hombre me acompañó a revisar el vehículo. Dijo que lo mejor era no tocar nada, arrancar y largarme antes de que amaneciera. Yo quería creer que todo terminaría al alejarme, pero la sensación de estar siendo observado seguía ahí, punzante, en el fondo del pecho. Subí al coche, encendí el motor y miré por última vez la fonda. La mujer me observaba desde la ventana, con la expresión de quien ya ha visto esto antes. Tomé la carretera de nuevo, con las luces bajas. El cielo empezaba a aclarar apenas, pero la neblina no se había ido. Al contrario, parecía más densa, como si se hubiera acumulado justo delante de mí. Avancé despacio. A los pocos kilómetros, vi algo en el asfalto. Un camión viejo, oxidado, volcado sobre un costado. Tenía el parabrisas roto y el número 45 pintado en rojo sobre la puerta. Frené. Miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio. El camión parecía abandonado hacía años, cubierto de polvo y maleza, pero de su interior salía una luz tenue, parpadeante, como la de una linterna agotándose. Me bajé casi sin pensarlo y caminé hacia él. La puerta del conductor estaba abierta. Dentro olía a aceite quemado y algo más, algo dulce y rancio a la vez, como carne vieja. Encendí mi linterna y la luz reveló algo que me heló la sangre. En el asiento del copiloto había un cuerpo momificado, con la cabeza girada completamente hacia un lado, los ojos vacíos y la boca abierta. Tenía puesto el mismo sombrero. Retrocedí de golpe, tropezando con una piedra. La linterna cayó al suelo y rodó hasta quedar apuntando hacia las ruedas del camión. Y allí, entre la sombra, vi huellas frescas. Huellas humanas. Escuché un susurro cerca de mi oído. «Ya me viste morir». Me giré, pero no había nadie. Solo la neblina moviéndose alrededor. Corrí hacia el coche casi sin sentir las piernas. Cerré las puertas y arranqué con tanta fuerza que las llantas chirriaron. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Conduje sin mirar el retrovisor, pero algo me obligó a hacerlo. Ahí estaba, en el asiento trasero, el hombre del sombrero con la cabeza ladeada, mirándome fijamente. Apreté los dientes y aceleré. El motor rugía. La carretera temblaba bajo las ruedas y el velocímetro pasó los 120 km/h. Pero él seguía ahí. No se movía, no hablaba, solo respiraba. Podía escuchar su respiración húmeda, lenta detrás de mí. El olor a tierra y metal oxidado volvió, llenando el coche. Grité, pero el sonido se ahogó en mi garganta. Sentí un peso sobre los hombros, como si alguien se inclinara hacia mí desde atrás. Entonces oí su voz, ronca, deformada. «No debiste dejarme en el camino». Mis manos temblaban. El coche se desviaba ligeramente y en un intento por recuperar el control, giré bruscamente el volante. El coche derrapó, las llantas chillaron y la neblina lo envolvió todo. Hubo un golpe seco, luego oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Cuando desperté, el coche estaba destrozado, con el parabrisas roto y el motor aún humeando. El cinturón me había salvado la vida, pero tenía la cabeza sangrando y un zumbido constante en los oídos. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada.
Miré al asiento trasero, vacío. Me arrastré fuera del coche, gateando entre los restos de vidrio y metal. El sol ya estaba saliendo, tiñendo el horizonte de un naranja triste. La carretera estaba desierta. Caminé tambaleándome hacia la cuneta. Tenía el cuerpo entumecido y el miedo todavía apretándome el pecho. Y entonces lo vi. A unos metros del coche, sobre el asfalto, estaba el sombrero. Y debajo, un charco oscuro que aún se extendía lentamente. Me quedé mirando aquel sombrero sin atreverme a moverme. El aire estaba helado, pero el sudor me corría por la espalda. El charco seguía creciendo, alimentado por una filtración invisible que venía desde el arcén. La neblina, otra vez, empezó a cerrarse sobre mí. Intenté dar un paso, pero algo crujió bajo mis pies. Miré hacia abajo. Era un pedazo de matrícula oxidada, con el número 45 grabado, igual que el del camión. El sonido del viento cambió, como si soplara desde dentro de un túnel. Y entre el silbido, escuché la misma voz. La misma que había susurrado dentro del coche, ahora más clara, más cerca. Ya ves por qué nadie llega a Celaya. El sombrero se movió, muy lento, no por el viento. Se deslizó unos centímetros hacia mí, dejando un rastro oscuro sobre el asfalto. Retrocedí, tropezando con una piedra sin quitarle la vista de encima. El aire olía a tierra recién removida. Detrás del camión emergían sombras, muchas recortadas contra la luz del amanecer. Eran figuras humanas, decenas, quietas, todas con el cuello torcido hacia un lado. Y entre ellas, lo vi de nuevo. El hombre del sombrero, de pie, con la camisa manchada y los ojos blancos observándome desde la niebla. Su boca se abrió lentamente y de ella salió una voz seca, arrastrada. Tú tomaste mi camino. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La niebla me envolvía, espesa, húmeda, como si respirara por sí sola. El sonido de motores lejanos se mezclaba con murmullos y lamentos. Y entonces lo entendí. No era niebla, era humo. Humo del accidente, del mismo que había ocurrido 20 años atrás. Las siluetas comenzaron a desvanecerse, una a una, mientras el sombrero seguía avanzando solo por el suelo, arrastrado por algo invisible. Se detuvo frente a mí, y cuando bajé la mirada lo vi. Un rostro reflejado en el charco oscuro, pero no era el mío. Era el suyo, el del hombre del sombrero, mirándome desde el agua, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. El ruido de un claxon me sacó del trance. Parpadeé. La carretera estaba vacía, el sombrero ya no estaba, y el charco se había secado. Solo quedaban las marcas de frenado del coche y el olor a humo en el aire. Un camión de carga se detuvo unos metros adelante. El conductor bajó la ventanilla y gritó: «Oiga, ¿está bien?» «Creo que sí», respondí sin creerlo del todo. Me subí a su camión. Mientras nos alejábamos del lugar, miré por el espejo lateral. El sol asomaba entre la neblina, iluminando por un instante el punto exacto donde había chocado mi coche. Y ahí por un segundo lo vi de nuevo, de pie, junto a los restos del churu, el hombre del sombrero, con la cabeza ladeada y la mano levantada, despidiéndose. El camionero notó mi mirada y murmuró sin dejar de mirar el camino: «No mire atrás, joven». «¿Por qué?», pregunté, con la voz apenas audible. «Porque ese tramo se lleva a los que lo hacen». No volví a mirar. Solo escuché muy lejos, entre el rumor del motor y el viento, 3 golpes lentos sobre la carrocería. 1, 2, 3. Y supe que, aunque salí vivo del kilómetro 45, el camino todavía no me había dejado ir. Antes de seguir con la segunda historia, solo si te ha gustado, regálanos un like para hacérnoslo saber. Muchas gracias. Continuamos con la segunda historia. La gasolinera del kilómetro 93. Dicen que cuando conduces de noche, en carreteras largas y solitarias, hay momentos en los que el mundo parece entrar en pausa. Las luces del coche se comen la oscuridad en silencio,
El reloj del salpicadero deja de tener sentido y solo queda ese zumbido constante del motor, hipnótico. Yo nunca había creído que algo pudiera pasar en esas horas muertas hasta aquella madrugada en la que tomé la ruta 27, camino a Santiago, y acabé detenido frente a una gasolinera que según el mapa llevaba más de 30 años cerrada. Había salido de casa cerca de la medianoche. Llevaba el maletero lleno de cajas con herramientas y repuestos. Trabajaba como mecánico itinerante y aquel viaje era parte del trato con un cliente al que debía asistir antes del amanecer. Todo era rutina: café en termo, cigarrillos en la guantera, música baja para no dormirme. Pero después del kilómetro 80, algo empezó a sentirse distinto. La carretera, que hasta entonces había sido recta y tranquila, comenzó a perder las marcas en el asfalto. No vi señales durante varios minutos. El GPS, pegado al parabrisas, se congeló en un punto fijo y luego desapareció, quedando en blanco. Pensé que era por la falta de cobertura. En esa zona era común, así que seguí confiando en la intuición. A la derecha, el bosque se cerraba con árboles tan altos que la luz del coche apenas rozaba sus copas. A la izquierda, un campo vacío donde solo se veía el reflejo intermitente de los postes eléctricos. Pasó casi una hora antes de que el primer síntoma del cansancio me diera un aviso. El clásico parpadeo prolongado, ese momento en el que pestañeas y sientes que perdiste 3 segundos. Bajé la ventanilla y dejé que el aire frío me golpeara el rostro. Fue entonces cuando la vi, una figura a lo lejos junto al arcén levantando un brazo. No era raro ver a alguien haciendo autostop a esa hora. Los camioneros, los mecánicos, la gente de paso. Pero había algo en esa silueta que me detuvo antes de decidir. La linterna del salpicadero mostró la hora: 2:47 a.m. La figura no se movía, solo permanecía allí, inmóvil, mientras el haz de los faros la iba revelando. Era una mujer. Llevaba una chaqueta de mezclilla y pantalones desgastados, y su cabello parecía pegado a la cara, como si estuviera húmedo. Frené por inercia, más por reflejo que por decisión. Ella levantó la mirada. No sonreía, no pedía ayuda, simplemente observaba. ¿Va hacia Santiago?, preguntó, acercándose a la ventanilla. Su voz era suave, pero con un tono seco, como si hubiera estado mucho tiempo sin hablar. Sí, respondí. Sube. Abrió la puerta con un gesto rápido. Se acomodó sin decir palabra y cerró con suavidad. Apenas había luz en el interior, pero pude notar que sus manos temblaban. No llevaba equipaje, ni bolso, ni teléfono. Durante varios kilómetros, ninguno de los dos habló. Solo el ruido del motor llenaba el espacio. Intenté romper el silencio con una pregunta simple: ¿de dónde vienes? Ella miró al frente, sin girarse. Del kilómetro 93, dijo, y por alguna razón, esa respuesta me hizo apretar el volante con fuerza. ¿Eso es una gasolinera?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Lo era, pero ya no dijo más. Seguimos avanzando y el marcador de combustible empezó a parpadear. No me preocupé. Sabía que pronto habría una estación abierta, pero a medida que el contador de kilómetros crecía, ninguna luz aparecía en el horizonte. Ni un letrero, ni un motel, ni una gasolinera. Solo el bosque y la oscuridad. Hasta que ella habló de nuevo, sin girarse. Ahí está. Frente a nosotros, emergiendo de la nada, apareció una construcción vieja, con un cartel oxidado que apenas se sostenía. Gasolinera del kilómetro 93. Las letras estaban casi borradas. La fachada tenía las ventanas cubiertas de polvo y una sola lámpara parpadeaba en el porche, lanzando destellos amarillos. ¿Está abierta?, pregunté, sabiendo la respuesta. Ella no contestó. Detuve el coche junto a uno de los surtidores. Parecía de otra época, con el precio congelado en cifras imposibles. El viento soplaba con un silbido constante, arrastrando polvo y hojas secas. Cuando giré para preguntarle si conocía el lugar, el asiento del copiloto estaba vacío, el cinturón aún balanceándose,
El corazón me dio un salto. Bajé del coche mirando alrededor, convencido de que ella simplemente había salido sin avisar. Pero el terreno estaba completamente desierto. No había huellas, ni movimiento, ni siquiera el sonido de grillos. Solo el viento. Me acerqué a la puerta de la tienda. Tenía el cristal rajado y una cadena gruesa, oxidada, pero al empujar, se dio con un chirrido largo. Dentro olía a aceite viejo y madera podrida. Las estanterías estaban cubiertas de polvo. En el mostrador, una taza de café, medio llena. Y entonces, en el fondo del local, vi una sombra moverse. Era ella, de espaldas, quietamente, de pie frente a un estante vacío. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, dando un paso. No respondió. Cuando di otro paso, giró lentamente la cabeza, y por primera vez la vi con claridad. Su rostro estaba cubierto de manchas oscuras, como quemaduras. La piel de su mejilla parecía desprendida, y sus ojos completamente blancos. Dio un paso hacia mí, y el viento afuera se detuvo. El silencio fue absoluto, y justo cuando abrí la boca para gritar, todo se apagó. Las luces del coche, el murmullo del viento, incluso el zumbido eléctrico de los neones viejos. Me quedé en un silencio tan absoluto que podía oír mi propia respiración, entrecortada. Estaba dentro de aquella gasolinera abandonada, mirando a la mujer del arcén, que ahora se me acercaba con pasos lentos, arrastrando los pies sobre el suelo lleno de polvo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondieron. Tenía la sensación de que el aire se había vuelto espeso, como si algo invisible me sujetara en el sitio. Ella levantó la cabeza y dijo con un hilo de voz: «No debiste parar». Esa frase me atravesó de lleno. Todo en su tono era vacío, sin emoción, como si no hablara conmigo, sino con alguien más en otro tiempo. Retrocedí al fin, tropezando con una caja rota. Caí al suelo y sentí el polvo meterse por la nariz. Cuando volví a levantar la vista, la mujer ya no estaba. Solo la lámpara del porche volvió a parpadear, como si el apagón nunca hubiera ocurrido. Me levanté tambaleándome y salí de allí. El coche seguía donde lo había dejado, con el motor encendido. Las luces delanteras proyectaban su haz contra los árboles, y por un instante, juro que vi una sombra moverse detrás del surtidor. Me subí de golpe, cerré las puertas y arranqué. El marcador de combustible ya estaba en rojo. No podía perder tiempo. Apreté el acelerador hasta el fondo y la carretera se estiró frente a mí como una cinta interminable. El GPS seguía muerto. Ninguna señal, ningún nombre en los letreros oxidados que pasaban fugazmente. Durante un buen rato, lo único que se oía era el rugido del motor. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces, algo cambió. El reloj del tablero marcaba 2:47 AM otra vez. La misma hora que cuando había visto a la mujer. Lo miré 2 veces. 3. Incluso apagué y encendí el coche. Seguía marcando 2:47. Era imposible. Empecé a sentir el sudor resbalando por el cuello. Necesitaba detenerme, orientarme. Unos kilómetros más adelante, el camino se abrió en una curva pronunciada. Giré con cuidado y al salir de ella, el faro del coche iluminó algo que me hizo frenar en seco. Frente a mí, en medio de la carretera, había una señal nueva, reluciente. Gasolinera kilómetro 93, 500 metros. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Miré el marcador de combustible. Quedaban apenas unos minutos antes de quedarme varado. No tenía elección. Avancé lentamente con el estómago encogido, y ahí estaba otra vez. La misma construcción, la misma lámpara parpadeando, exactamente igual que antes. Frené a unos metros. No podía ser posible. Juraría haber salido de allí hacía más de 1 hora conduciendo sin parar. Bajé del coche. El aire era más frío que antes, y el viento silbaba igual, como si me reconociera. «Hola», dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe. La mujer estaba otra vez ahí, de pie junto al surtidor, idéntica,
con la chaqueta empapada y el cabello pegado a la cara. No supe qué decir. La observé, temblando. ¿Qué es esto?, pregunté con la voz rota. Ella bajó la mirada y murmuró: nadie pasa del kilómetro 93. Dio un paso atrás y la luz del porche se apagó. El silencio volvió y de pronto todo el entorno cambió de textura, como si el aire se deformara. La carretera detrás de mí desapareció en la oscuridad. Intenté encender el coche, pero el motor no respondió. El claxon tampoco. Ni siquiera el clic de las luces de emergencia. El reloj seguía en 2:47. Entonces escuché algo nuevo. Un golpeteo metálico que provenía del interior del edificio. 3 golpes lentos, constantes. Toc, toc, toc. Me acerqué despacio. El sonido venía del subsuelo, como si alguien golpeara desde abajo. La puerta, que antes estaba medio cerrada, ahora estaba completamente abierta. Un aire denso y húmedo salió desde el interior. Entré con el corazón desbocado. Cada paso crujía sobre los vidrios rotos. La linterna del móvil apenas iluminaba unos metros delante. Seguí el ruido hasta el fondo, donde encontré una trampilla metálica cubierta de polvo. Los golpes provenían de ahí. Me agaché, puse la mano sobre la superficie y sentí que vibraba. El metal estaba caliente, como si algo vivo palpitara debajo. «No lo abras», susurró la voz de la mujer muy cerca. Me giré. Estaba detrás de mí, más cerca que nunca. Su rostro ahora se veía más deteriorado, con grietas profundas en la piel y los labios cortados. «¿Qué hay ahí abajo?», pregunté. Ella solo negó lentamente. «Solo lo que dejas cuando te vas». «¿Qué significa eso?». «Que nadie se va realmente del 93». Entonces, antes de que pudiera decir otra palabra, la trampilla se abrió sola con un golpe seco. Un calor intenso salió disparado, como el aire de un horno. Me cubrí la cara, pero alcancé a ver lo que había dentro. Un túnel estrecho, descendente, con escalones oxidados que desaparecían en la oscuridad. De abajo venía el sonido de algo que respiraba, un jadeo húmedo, irregular. La mujer dio un paso atrás. «Si bajas no volverás a subir». Yo retrocedí también, tropezando con el mostrador. El teléfono antiguo que había sobre él comenzó a sonar de repente. Un timbre áspero, metálico, insistente. Sonó una vez. 2. 3. La mujer se giró hacia el aparato con una expresión vacía. «Es para ti», dijo, y desapareció frente a mis ojos como si el aire la hubiera disuelto. El teléfono seguía sonando. Tragué saliva, avancé y lo tomé con la mano temblorosa. «Diga». Silencio. Luego, una respiración al otro lado de la línea. Y una voz idéntica a la mía dijo: «No mires atrás». Instintivamente lo hice. Detrás de mí, la puerta de la trampilla estaba completamente abierta. De la oscuridad emergía una figura, idéntica a mí. Mis mismos rasgos, mi misma ropa, mis mismos gestos, pero con los ojos vacíos y un rastro de sangre en el cuello. El teléfono cayó de mis manos. Retrocedí hacia la salida, corrí como nunca. El aire fuera estaba helado y el coche estaba distinto. La pintura corroída, los cristales rotos, como si llevara años allí abandonado. Me lancé al asiento, giré la llave. Contra toda lógica, el motor rugió. Pisando el acelerador, me alejé del kilómetro 93 sin mirar atrás. El reloj seguía fijo en 2:47, pero el horizonte, por primera vez, empezaba a mostrar un tenue resplandor, como si amaneciera. Pensé que había escapado, hasta que el GPS se encendió solo, mostrando una sola frase en la pantalla. «Ruta recalculada. Próxima parada. Gasolinera del kilómetro 93». No supe cuánto tiempo me quedé mirando esa frase en la pantalla del GPS. Sentí que me ardían los ojos. La carretera seguía vacía, y el amanecer que creí ver en el horizonte era solo un espejismo, una franja gris que nunca terminaba de aclararse. Intenté apagar el GPS, pero no respondía. Lo desconecté del cable, y aún así seguía encendido.
proyectando aquella frase con una luz débil, pulsante, como si respirara. Lo lancé al asiento del copiloto, giré a la derecha en la primera bifurcación que vi y conduje sin mirar atrás. Tenía una sola idea en la cabeza: alejarme de ese lugar sin importar a dónde fuera. El camino se volvió más angosto, bordeado por árboles y matorrales secos. Pasaron los minutos y no aparecía ningún pueblo, ninguna señal de vida. El tanque de gasolina marcaba menos de un cuarto. Empecé a sentir otra vez esa presión en el pecho, esa sensación de que el aire se volvía más denso cuanto más avanzaba. Y entonces vi algo que me hizo frenar de golpe. A un costado del camino había un coche, volcado en una zanja. Tenía la carrocería quemada, los cristales rotos y las llantas deformadas. Pero lo que me heló la sangre fue el color. Era idéntico al mío. Mismo modelo, misma matrícula. Bajé del coche, con las piernas temblando. Me acerqué lentamente, sin saber si quería o no confirmar lo que sospechaba. El aire olía a metal y ceniza vieja. Dentro del vehículo no había nadie, pero en el asiento del conductor quedaban trozos de tela chamuscada, la misma chaqueta que yo llevaba puesta. Me aparté de un salto. El estómago se me revolvió. Intenté respirar, pero el aire quemaba. Esto no puede estar pasando, susurré con la voz quebrada. De pronto, un sonido me hizo girar. El GPS que había dejado en mi coche volvió a encenderse solo. Pude oír su voz sintética desde fuera, repitiendo en bucle: ha llegado a su destino. Gasolinera del kilómetro 93. Corrí hacia el auto. Cuando abrí la puerta, el motor ya estaba encendido. Yo no lo había hecho. Y en el espejo retrovisor, algo se movía. No era un reflejo normal. Detrás de mí, en medio de la carretera, estaba la mujer de la gasolinera. Pero ahora no estaba sola. Había más figuras con ella. Siluetas difusas. Hombres y mujeres con la ropa destrozada. Todos con los ojos vacíos, mirándome. Uno de ellos levantó el brazo y me señaló. Apreté el acelerador sin pensarlo. El coche chirrió, las ruedas escupieron tierra y salí disparado. En el espejo, las figuras seguían allí, sin moverse, pero el sonido me acompañaba. Era como si corrieran detrás, golpeando el suelo con cada paso, resonando dentro de mi cabeza. Kilómetros después, el camino se abrió en un tramo recto. El viento empezó a soplar con fuerza y un olor fuerte a gasolina llenó el interior del coche. El medidor de combustible, que ya estaba casi vacío, comenzó a subir solo, casi lleno. No entendía nada. Cada pulsación del motor parecía una respiración ajena. El volante vibraba como si algo debajo del capó se moviera, no con ritmo mecánico, sino orgánico. Entonces lo vi. A un lado del camino, una vieja gasolinera con un cartel derrumbado. Kilómetro 93. No podía ser la misma, pero lo era. El ángulo, el porche, la luz temblorosa, todo igual. Solo que esta vez había varios coches estacionados. Viejos, oxidados, cubiertos de polvo. Aún así, las luces estaban encendidas. Frené frente al surtidor. El reloj del coche, 2:47 AM otra vez. Salí temblando. La atmósfera era más pesada, el aire caliente y húmedo, con un zumbido grave que venía de las lámparas. La puerta de la tienda estaba entreabierta. Me acerqué, respirando con dificultad. Al abrirla, un olor insoportable me golpeó el rostro. Gasolina mezclada con óxido y carne. Detrás del mostrador había una radio encendida, emitiendo estática. Entre los chasquidos se colaban voces, distorsionadas, como si vinieran de otra frecuencia. Escuché mi nombre, claro, una vez, luego de nuevo, más fuerte. No salgas del auto, decía una voz idéntica a la mía, entrecortada. Me quedé paralizado. El suelo comenzó a vibrar y algo cayó detrás de mí. Me giré de golpe. El GPS estaba en el suelo, encendido, mostrando una nueva frase. Toma el túnel. La salida está abajo. Recordé la trampilla. Sentí el mismo olor, el mismo calor subiendo desde el subsuelo.
Avancé con pasos torpes hacia el fondo del local. El suelo estaba agrietado, como si hubiera sufrido un incendio. Allí, en el mismo lugar que antes, la trampilla esperaba, abierta, pero esta vez no había silencio. Se escuchaban voces, muchas voces. Algunas lloraban, otras rezaban, y entre todas reconocí la mía pidiendo ayuda. Me quedé allí temblando sin saber qué hacer. Si me quedaba estaba atrapado. Si bajaba tal vez encontraba respuestas, o no saldría nunca. Entonces algo dentro del túnel se movió. Un brazo emergió, ennegrecido, cubierto de hollín. Luego otro. Y de pronto, una figura entera comenzó a subir. No era la mujer, ni ninguna de las sombras. Era yo, o lo que quedaba de mí. Mi doble, el mismo que vi antes, ahora tenía el rostro deformado, con la piel derretida por el fuego, los dientes descubiertos y los ojos en blanco. Avanzó arrastrándose hacia mí. «Tenías que quedarte», dijo con mi voz pero distorsionada, como si saliera de una radio vieja. Retrocedí, tropecé con el mostrador. El suelo tembló más fuerte. Las lámparas empezaron a estallar una tras otra. Corrí hacia la puerta, pero al abrirla, ya no había carretera. Solo un campo de autos quemados, extendiéndose hasta el horizonte, todos iguales al mío. El cielo, cubierto por una neblina densa, parecía moverse, y entre la bruma, la silueta de la gasolinera se multiplicaba como reflejada infinitamente. Detrás de mí, mi otro yo gritó algo que apenas pude entender. «Ya estabas muerto cuando llegaste». Corrí, no sé cuánto ni hacia dónde. El aire cambió de repente. El olor a gasolina se volvió más fuerte, y el suelo bajo mis pies empezó a inclinarse. Estaba corriendo cuesta abajo. La tierra vibraba con cada paso, hasta que, sin darme cuenta, caí. Rodé varios metros por una pendiente. Cuando logré incorporarme, estaba frente a una carretera normal, los árboles, el cielo despejado, incluso el sonido lejano de un camión pasando. Miré el reloj del coche que seguía en mi muñeca. 6:22 a.m. Había amanecido. Caminé hasta el borde del camino. A lo lejos vi luces. Una patrulla se acercaba. Hice señas con los brazos y el vehículo se detuvo. El oficial bajó la ventanilla y me miró sorprendido. «¿Está bien, señor?», preguntó. «Creo que sí. Tuve un accidente. En la gasolinera del kilómetro 93. El hombre frunció el ceño. «¿Del 93? No existe tal kilómetro en esta ruta, señor. Este tramo termina en el 87. Me quedé sin palabras. El agente bajó del coche y me ofreció una manta. Cuando me cubrió los hombros noté que olía a gasolina vieja. «Vamos a llevarlo a un hospital», dijo. Subí al asiento trasero. Mientras avanzábamos miré por la ventanilla. En un punto lejano del paisaje, juraría haber visto una pequeña estructura con una lámpara que parpadeaba, solitaria. El reloj del tablero marcaba 2:47 a.m. No entendía nada. Estaba en el asiento trasero de la patrulla, envuelto en la manta que olía a gasolina, y el paisaje fuera parecía normal. Árboles, la carretera recta, un cielo claro de madrugada. Pero algo no cuadraba. Miré hacia el asiento delantero. El oficial hablaba por radio, reportando un posible accidente, pero sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Intenté responder, pero mi boca no se movía. Era como si un peso invisible me obligara a permanecer callado. Entonces lo vi. A través de la ventanilla, a la derecha, la carretera desapareció bajo la neblina. La luz del amanecer se volvió gris, uniforme, y una silueta apareció en medio del camino. El sombrero. Era el mismo sombrero que había visto tantas veces, primero sobre el coche, luego sobre el asiento del copiloto, y finalmente en la carretera, intacto, flotando como si alguien lo sostuviera. Me incliné hacia adelante, pero el oficial no lo veía. La figura permanecía inmóvil, silenciosa, mirándome fijamente. Sentí un frío que me atravesó la columna vertebral. «¿Lo ves?», susurré, sin emitir sonido. Nada.
solo el rugido del motor de la patrulla y el zumbido de la radio. De repente, la carretera volvió a su forma normal. La silueta desapareció en un instante, y el aire cálido del amanecer se mezcló con un olor a tierra húmeda y metal oxidado. Intenté respirar, aún con el corazón desbocado. El oficial se giró hacia mí y me dio una palmada en el hombro. «Tranquilo, joven. Todo va a estar bien. Llegaremos al hospital en unos minutos». Asentí, pero no podía dejar de mirar por la ventanilla. Sabía que no había terminado. Lo que había vivido no era un sueño. Cada detalle, cada sonido, cada olor seguía grabado en mi memoria, imposible de borrar. Cuando la patrulla tomó la curva final hacia la carretera principal, el paisaje comenzó a transformarse nuevamente. La carretera recta se volvió sinuosa. Los árboles se alinearon formando túneles de sombras, y a lo lejos, entre la neblina, apareció otra vez la gasolinera. Kilómetro 93. Mi cuerpo se tensó. Intenté gritar, pero solo un hilo de voz salió de mi garganta. El sombrero apareció sobre el porche, moviéndose lentamente, como saludándome. «No», murmuré, sin entender cómo podía ser posible. El GPS en el salpicadero comenzó a encenderse solo, proyectando la misma frase. «Ruta recalculada. Próxima parada. Gasolinera del kilómetro 93». Un escalofrío recorrió mi espalda. La patrulla pasó por allí sin percibir nada. Para ellos, era solo un tramo abandonado, con el viento moviendo el cartel oxidable y algunos arbustos secos. Pero yo sabía la verdad. El kilómetro 93 no era un lugar en el mapa. Era un bucle, una zona donde el tiempo y el espacio se doblaban sobre sí mismos. Un lugar donde los vivos y los muertos se encontraban, y donde los viajeros solitarios podían quedar atrapados para siempre. Intenté cerrar los ojos, concentrarme en la respiración, en la sensación de la manta, en la voz del oficial. Cualquier ancla hacia la realidad. Pero dentro de mí sabía que una parte de ese camino, de esa gasolinera y de aquel sombrero, ya formaba parte de mí. Pasaron los minutos. El GPS volvió a apagarse por sí solo, y el reloj del tablero comenzó a marcar la hora correcta. 6:40 AM. El oficial murmuró algo sobre un puente derrumbado más adelante y se concentró en la carretera. Yo miré hacia la derecha, esperando que la silueta apareciera de nuevo, pero todo parecía normal. Demasiado normal. Cuando llegamos al hospital, el día estaba completamente claro. El sol iluminaba la entrada, y las enfermeras se movían con rapidez. Me ayudaron a bajar de la patrulla, y mientras caminaba hacia la recepción, me di cuenta de algo inquietante. Mis zapatos estaban cubiertos de tierra húmeda y marcas que no eran mías, huellas arrastradas que formaban un patrón extraño. Me giré, esperando ver a alguien detrás de mí. Nada, solo la brisa matinal moviendo las hojas de los árboles. El hospital era real, tangible. Me revisaron, me dieron calmantes y me dejaron descansar. Pero incluso allí, entre paredes blancas y luces fluorescentes, no pude dejar de escuchar los ecos de aquel kilómetro maldito. Cada vez que cerraba los ojos, veía la trampilla, el túnel, los coches idénticos y el sombrero flotando en la carretera. Pasaron los días. Intenté contar la historia, pero nadie me creyó. Para todos, era un accidente menor, fruto del cansancio y la conducción nocturna. Para mí, cada segundo vivido en esa carretera y esa gasolinera estaba grabado con una nitidez que no podía borrar. Nunca volví a tomar la carretera 93 libre de nuevo. Evité cualquier camino desolado, cualquier tramo nocturno sin vigilancia. Pero a veces, en sueños, sentía el zumbido de la radio, los golpes metálicos en el techo del coche y la mirada vacía de aquel doble. Una noche, mientras revisaba mapas antiguos, vi un detalle que me heló la sangre. Había varias gasolineras en lugares que nunca existieron, numeradas de manera extraña, y todas con registros de accidentes, desapariciones y viajeros que jamás regresaron. Y en todos esos lugares uno de los elementos recurrentes era un sombrero de ala ancha,
siempre colocado, siempre inmóvil, como si esperara. Comprendí que el kilómetro 93 no era único. No era un error en la carretera ni un accidente aislado. Era un punto de atracción, un lugar que seleccionaba a quienes viajaban solos, quienes no deberían estar allí, y les mostraba algo que no podían olvidar y que jamás podrían dejar atrás. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera, aunque esté llena de luces y autos, aunque el GPS marque rutas seguras y familiares, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no ver esa silueta, esperando que aquel sombrero no aparezca en mi camino, flotando, inmóvil, esperando por mí. Y sé que, aunque pase el tiempo, aunque cambie de ruta, aunque el sol brille y el mundo parezca normal, parte de mí quedó allí, en el kilómetro 93. Ese lugar me observa, y yo nunca podré olvidarlo. El reloj del hospital marca la hora real, pero en mi mente sigue siendo 2:47 AM. Vamos con la tercera y última historia. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte para ayudarnos a seguir creando más videos como este. Muchas gracias. Nunca pensé que una ruta secundaria pudiera volverse un laberinto de pesadillas. El paso del silencio. Mi nombre es Javier y trabajo como transportista de largo recorrido. Esa noche, salí de Guadalajara rumbo a León, una ruta que conocía bien. El viaje debía ser rutinario, pero la luna estaba oculta tras nubes densas, y la carretera parecía tragarse las luces de mi tráiler. Llevaba más de 6 horas conduciendo. El cansancio comenzaba a pasar factura, pero decidí no detenerme. Quería llegar antes de que amaneciera. Todo comenzó cuando pasé por el kilómetro 112, un tramo en el que los faros apenas iluminaban la carretera. La niebla era espesa, húmeda, y el aire tenía un olor a tierra mojada mezclada con algo más indefinible. Reduje la velocidad, pero aún así parecía que la carretera se estrechaba y ensanchaba como un respiradero vivo. De repente, vi algo a un lado del asfalto, una figura. Una mujer con un vestido blanco largo que parecía moverse con la bruma, me hizo señas. No había casas, ni señal de población cercana. Mi primer impulso fue frenar, pero algo en mi instinto me dijo que debía mantenerme en movimiento. Mientras pasaba junto a ella, noté que su rostro estaba cubierto por el cabello largo y oscuro, mojado, y la forma en que sus dedos se extendían hacia mí era inquietante. Miré por el espejo retrovisor. La figura estaba exactamente en el mismo lugar. No podía ser. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que el sueño me jugaba una mala pasada. Sin embargo, mientras avanzaba unos metros, la volví a ver, ahora en medio de la carretera, de pie, inmóvil. No se movía ni se apartaba, simplemente me observaba. El corazón me latía como un tambor. Frené apenas unos segundos, suficiente para que los frenos chillaran. La mujer no desapareció. Solo se desvaneció cuando giré bruscamente para esquivar un tronco caído que no recordaba haber visto antes. Decidí seguir conduciendo, pero cada curva y cada línea recta traían una sensación de déjà vu. La carretera se repetía como si estuviera atrapado en un bucle. Escuché un susurro apenas audible, mezclado con el viento. No deberías ir más lejos. Mi respiración se volvió irregular. Miré el espejo lateral y allí estaba, reflejada en el cristal del copiloto, su silueta difusa, cabeza inclinada hacia un lado, ojos que brillaban apenas con la luz de mi camioneta. Intenté encender la radio, cualquier sonido que me distrajera, pero solo se escuchaba estática. La voz volvió, más clara, más cercana. ¿Por qué no me escuchaste? No era un sueño, no podía serlo. Mi cuerpo estaba rígido mientras conducía, las manos aferradas al volante como si soltarlo significara precipitarme directamente al abismo que parecía abrirse delante de mí. La carretera secundaria, que normalmente recorría sin mayor dificultad, se había transformado en un corredor extraño, sinuoso y silencioso, donde cada sonido retumbaba de forma extraña. El roce de los neumáticos con el asfalto húmedo,
el viento azotando la carrocería. Incluso el tic-tac del reloj del tablero parecía exagerado, amplificado hasta convertirse en un martilleo que retumbaba en mi cráneo. Intenté centrarme en la conducción, en la línea blanca que apenas distinguía a lo lejos, pero la niebla jugaba con mis sentidos. Lo que antes era asfalto, ahora se diluía en sombras, y cada curva parecía llevarme de regreso al mismo punto, como si la carretera fuera una espiral que no tenía fin. Mi cansancio se mezclaba con el miedo. El sueño que había reprimido durante horas comenzó a colarse, pero no me permitía dormirme. Cada vez que parpadeaba, sentía que la figura de la mujer blanca aparecía de nuevo, a la orilla de la carretera, entre la neblina. Decidí hablar en voz alta como si eso pudiera afirmarme la realidad. Esto no está pasando. Solo es la fatiga. Solo es la fatiga. Repetí la frase varias veces mientras mis ojos recorrían la carretera, pero algo en mi instinto me decía que no era mi mente jugándome una mala pasada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y entonces el volante vibró ligeramente. Miré el espejo retrovisor y la vi otra vez, ahora de pie junto a la parte trasera del tráiler. Su rostro, apenas visible, parecía más humano, pero la cabeza estaba torcida, de forma imposible. Sus ojos negros brillaban con un reflejo que no pertenecía a este mundo. Grité, presionando el freno de emergencia y deteniendo el vehículo en seco. El golpe del metal sobre los neumáticos resonó en la noche, y un silencio absoluto se apoderó de todo. No había viento, no había carretera, no había señales de vida. Solo ella, de pie, inmóvil. La niebla giraba a su alrededor, formando figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Abrí la puerta del tráiler, temblando, con la linterna del celular encendida. La luz apenas penetraba la bruma, pero logré distinguir algo aún más inquietante. El suelo estaba marcado con huellas húmedas, no de pies normales, sino con dedos largos, como si alguien hubiera caminado arrastrando las uñas sobre el asfalto. Cada paso que intentaba dar hacia atrás parecía multiplicarse frente a mí, extendiéndose en la carretera como si me estuvieran siguiendo, incluso antes de moverme. De pronto, escuché un susurro detrás de mí, tan cercano que sentí el aire vibrar en mi cuello. No puedes irte. Mi respiración se aceleró. La linterna temblaba en mis manos. Me giré, pero no había nadie. Solo la carretera vacía y la neblina que parecía ondular como un ser vivo. Sentí un golpe sobre el tráiler, metálico y seco, que hizo que el vehículo se tambaleara. Miré hacia arriba y allí estaba ella, suspendida apenas unos centímetros del suelo, como flotando sobre la parte trasera del remolque. Volví a encender el motor con manos temblorosas y aceleré. El miedo me daba una fuerza inhumana. Mi mente estaba completamente concentrada en escapar. Sin embargo, por más que aceleraba, sentía que la carretera se alargaba interminablemente, que cada kilómetro recorrido no me acercaba a la salida. Y entonces, la radio volvió a encenderse por sí sola. Entre estática y ruidos distorsionados, escuché una risa ahogada, seguida de susurros que repetían mi nombre. El sudor me corría por la frente y la espalda. Los espejos laterales reflejaban algo que no pertenecía a este mundo. Sombras que se movían de forma errática, como si cientos de manos invisibles intentaran atraparme. Cada vez que parpadeaba, la figura de la mujer aparecía en un lugar diferente. Frente al tráiler, a la orilla de la carretera, incluso reflejada en los espejos, como si estuviera dentro de mí, mirando a través de mis propios ojos. Intenté pensar racionalmente. Intenté convencerme de que debía existir un patrón, algo que me permitiera anticipar sus movimientos, pero cada intento terminaba en un nuevo escalofrío. La carretera se volvió un laberinto, los kilómetros se alargaban y encogían, y la niebla se densificaba hasta casi tocar el parabrisas. Fue entonces cuando lo vi, un cruce que no recordaba, un pequeño puente de madera que parecía recién construido, sobre un río que no existía en mis mapas. El tráiler se detuvo casi por sí solo, como si algo invisible lo obligara a frenar.
Intenté retroceder, pero las ruedas no respondían, y sentí un peso sobre la parte trasera que hacía que el vehículo se inclinara peligrosamente. Mi corazón se aceleró. Miré por el espejo retrovisor y allí estaba ella, más cercana que nunca, con los ojos completamente negros y la cabeza torcida de forma antinatural. La niebla a su alrededor se movía como olas, y su boca se abrió, dejando escapar un susurro apenas audible. Siempre vuelves aquí. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, y aceleré con todas mis fuerzas. El vehículo derrapó ligeramente, pero logré recuperar el control. Miré hacia adelante. El puente se extendía ante mí, vacío y silencioso, como si me invitara a atravesarlo. Y entonces lo escuché. Un golpe seco en la puerta del conductor. No era el viento, no era una rama. No había otra persona visible. El golpe se repitió, rítmico, insistente. Cada vez que tocaba el vehículo, sentía una vibración que recorría todo mi cuerpo, como si intentara atravesarme y entrar en mí. Grité, presionando el acelerador hasta que el tráiler se lanzó sobre el puente. El ruido metálico de las ruedas resonó sobre la madera, y por un instante pensé que todo había terminado. Pero al mirar el retrovisor, la vi de nuevo, esta vez sentada sobre la cabina, su vestido empapado ondeando con la brisa, la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo imposible. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero el sonido no salió. Cada segundo que pasaba parecía alargarse infinitamente, y el puente se extendía más allá de lo posible. Los árboles que bordeaban el camino parecían inclinarse hacia mí, como si quisieran atraparme. Finalmente, al otro lado del puente, la carretera volvió a abrirse. La niebla empezó a disiparse lentamente y las luces de un poblado lejano aparecieron en la distancia. Respiré hondo, sintiendo cómo la tensión comenzaba a ceder, pero la sensación de ser observado no desapareció. Miré por el espejo retrovisor una última vez. El puente estaba vacío. No había rastro de ella. Sin embargo, un sonido persistente, un murmullo lejano que parecía provenir del asfalto mismo, me acompañó hasta entrar al poblado. Siempre vuelves aquí. El murmullo persistía en mi cabeza mientras conducía por las calles del poblado, con las luces amarillentas parpadeando y proyectando sombras alargadas sobre las fachadas de las casas. Mis manos seguían temblando, aunque la adrenalina empezaba a ceder un poco. Intenté convencerme de que todo había terminado, de que la carretera y la mujer del sombrero eran solo un juego macabro de mi mente cansada, pero había algo en el aire que me impedía olvidarla. Aparqué en la única gasolinera que estaba abierta, un lugar pequeño con un letrero desgastado que apenas se sostenía. Entré buscando distraerme, y el dependiente me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Viene de la carretera, ¿verdad?», dijo sin previo saludo. Asentí, intentando parecer tranquilo, aunque la voz se me quebró. «Sí, de la 45». El hombre frunció el ceño y bajó la voz. «No muchos regresan de esa parte de la carretera sin problemas». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Problemas?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «La niebla, la gente dice que no solo ves cosas, sino que algo te sigue, algo que no se va». Me serví un café y traté de calmarme. Cada sorbo parecía aliviar mi garganta seca y mis manos sudorosas. Sin embargo, el sonido del viento golpeando los techos y la lejana carretera me mantenía en alerta. El dependiente siguió hablando, ahora con un tono más serio. «Hace años un camión de carga se perdió en esa neblina. Dicen que el conductor apareció días después, solo, delirando, hablando de una mujer que se aparecía en la carretera, con los ojos vacíos. La gente dejó de usar esa ruta de noche. No podía evitar pensar en el tráiler y en cómo había sentido su presencia sobre mí. Mi mente repasaba cada detalle, la cabeza torcida, los ojos negros, el golpe sobre la puerta. Cada recuerdo era tan vívido que sentía que podría revivirlo en cualquier momento. Decidí salir de allí y continuar hasta un hotel cercano. No quería pasar la noche en el poblado.
Necesitaba alejarme de esa carretera maldita. Conduje despacio, manteniendo la vista fija en el camino, pero algo me obligó a mirar el retrovisor. Una figura apareció a lo lejos, en medio de la carretera, cubierta por la bruma. Por un instante, mi corazón se detuvo. Era ella, la mujer del sombrero. Intenté girar, cambiar de dirección, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el volante. La figura se mantuvo allí, inmóvil, observándome, y luego, con un movimiento imposible, comenzó a acercarse a mi coche con pasos lentos y firmes. El terror me paralizó, y mi cuerpo reaccionó instintivamente. Aceleré. El motor rugió, y la carretera se transformó en un túnel interminable con árboles que parecían inclinarse sobre el vehículo, intentando atraparme. Horas parecieron minutos. Cada vez que miraba por los espejos, la mujer aparecía en un lugar diferente. Una vez en la banqueta, otra entre los árboles, otra flotando sobre el asfalto. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mi respiración se mezclaba con el rugido del motor, creando un eco que resonaba en mis oídos y en mi mente. Finalmente la carretera se abrió a un tramo despejado. El sol comenzaba a salir, tiñendo la neblina con un tono grisáceo y frío. Respiré profundo, sintiendo un alivio momentáneo. Pero algo dentro de mí sabía que no había terminado. La sensación de ser observado persistía, un peso invisible sobre mis hombros. Al llegar a un puente antiguo me detuve, incapaz de continuar. Miré hacia abajo, al río que corría silencioso, y noté algo extraño. Una figura flotaba sobre el agua, reflejándose en la superficie. Sus ojos negros me seguían, y la cabeza torcida parecía desafiar toda lógica. Intenté avanzar, pero el coche no respondía. Las llaves giraban, el motor rugía, pero no había movimiento. La figura sobre el río comenzó a acercarse a la orilla, y cada paso que daba hacía que el suelo vibrara bajo mis pies. Sentí un golpe seco en el techo del coche, como si alguien me obligara a mirar hacia arriba. Ahí estaba, sobre la cabina, flotando. Sus brazos extendidos, la cabeza torcida, y esos ojos que no tenían fondo. Podía sentir su respiración, un frío húmedo que penetraba hasta mis huesos. No había escapatoria, no había lógica, solo miedo puro, tangible, que llenaba cada rincón de mi ser. Giré el volante bruscamente, intentando huir, pero la carretera parecía doblarse, convertirse en un laberinto que me devolvía siempre al mismo lugar. Cada intento de escapar solo la acercaba más, y los golpes sobre el coche se intensificaban. 3, 4, 5 golpes, uno tras otro, hasta que el vehículo vibró de manera insoportable. El tiempo dejó de tener sentido. Horas, minutos, segundos. Todo se mezclaba en una continuidad que no podía comprender. Cada vez que parpadeaba, la veía más cerca, más real, como si quisiera atravesarme con su mirada. Finalmente, llegué a un cruce que reconocí. Era la carretera que llevaba a una caseta de vigilancia. Aceleré con todo lo que me quedaba, desesperado, y vi cómo la niebla comenzaba a disiparse, aunque no lo suficiente como para sentirme seguro. La figura desapareció, al menos por el momento. Entré a la caseta, con las manos temblando y la respiración entrecortada. Un guardia me miró con sorpresa y horror. ¿Viene de la carretera 45? Preguntó. Asentí. Nunca nadie sale de allí intacto, dijo. Muchos pierden la cabeza, otros simplemente desaparecen. Apoyé la cabeza sobre el escritorio, intentando calmarme. Sabía que había sobrevivido, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La carretera, la niebla, la mujer del sombrero, todo eso permanecería conmigo, un recuerdo indeleble que me perseguiría incluso cuando estuviera lejos de ese lugar. Mientras me recuperaba, sentí un susurro, apenas audible, detrás de mi oído. Siempre vuelves aquí. El susurro resonaba en mi mente mientras me incorporaba lentamente, sin atreverme a girar la cabeza.
La caseta estaba vacía salvo por el guardia y yo, pero el aire se sentía pesado, como si alguien más respirara junto a mí. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, preparado para cualquier cosa, y la adrenalina seguía corriendo por mis venas como fuego líquido. Decidí salir, caminar un poco y alejarme del edificio. Afuera la carretera se extendía ante mí, con la niebla todavía presente, aunque más fina, arrastrándose sobre el asfalto como un velo gris. El guardia me llamó. Si vuelve a aparecer, no mire atrás. Nunca. Asentí, aunque no estaba seguro de que pudiera obedecerlo. Cada paso que daba sobre la grava me hacía sentir que la presencia estaba justo detrás de mí, siguiendo mis movimientos. Las luces de la caseta parpadeaban, proyectando sombras que se movían de manera extraña, alargando y deformando cualquier objeto cercano. Llegué a mi coche y abrí la puerta con manos temblorosas. Al encender el motor todo parecía normal, pero mi instinto me decía que la carretera había cambiado, que no era la misma que conocía. La niebla cubría los alrededores, y de repente, a lo lejos, una figura apareció en medio del asfalto. Era ella, la mujer del sombrero con la cabeza inclinada hacia un lado, los brazos extendidos, caminando hacia mí con pasos que no hacían sonido alguno. El corazón me dio un vuelco. Intenté arrancar, pero el motor parecía resistirse, como si alguien lo estuviera frenando. Finalmente, con un rugido desesperado, el coche cobró vida. Pisé el acelerador y la carretera se convirtió en un túnel interminable. Cada curva que tomaba parecía repetirse, devolviéndome siempre al mismo lugar donde la había visto primero. Los árboles se inclinaban, las sombras se movían y la figura flotaba delante de mí, inmóvil, observándome. Sentí algo golpeando el techo de nuevo. 3 golpes secos, lentos, uno tras otro. El hedor a tierra húmeda y metal oxidado llenó el coche, y pude distinguir un frío intenso que parecía atravesar la piel y los huesos. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de mantener el control del volante. De pronto, un ruido sordo, como un impacto, hizo que el coche se desviara bruscamente hacia la cuneta. El vehículo derrapó, las llantas chillaron, y por un instante pensé que todo había terminado. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, lo vi. La mujer estaba allí, sentada sobre el techo del coche, con los ojos negros fijos en mí y la cabeza torcida, desafiando toda lógica. Grité, aceleré, hice maniobras desesperadas, pero la carretera parecía jugar conmigo. Cada intento de escapar solo la acercaba más, y los golpes se intensificaban, haciéndome sentir como si el coche estuviera siendo arrastrado por fuerzas invisibles. El sol empezó a salir, tiñendo la niebla de gris y naranja, pero la figura no desapareció. La carretera comenzó a abrirse a un tramo despejado, y pude ver a lo lejos un puente antiguo. No sabía si cruzarlo sería una salvación o una trampa, pero no tenía otra opción. Llegué al puente, con las manos sudorosas y temblando, y noté algo extraño. Marcas profundas sobre el asfalto, como si alguien hubiera arrastrado las uñas por la superficie del puente. Sentí un golpe sobre el techo y un susurro cerca de mi oído. No te puedes ir. El coche frenó en seco. Miré a mi alrededor, pero la carretera estaba vacía. Solo la niebla, las marcas y ese peso sobre mis hombros. Respiré hondo, intentando calmarme, y decidí avanzar de nuevo. Con cada metro que recorría, sentía que algo invisible me empujaba, me retenía, me obligaba a mirar hacia atrás. Entonces lo vi, en el asfalto, una figura momificada, igual a la que había visto en el camión oxidado. Su cabeza torcida, los brazos extendidos, el sombrero manchado de tierra y sangre, y detrás de ella, sombras que se movían, figuras humanas difusas que desaparecían en la niebla. Apreté el volante con fuerza y aceleré a todo lo que daba, el motor rugiendo como nunca antes. La carretera parecía no terminar jamás, pero finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un tramo conocido, con señalización y casas dispersas a los lados. El sol ya estaba alto y la niebla comenzaba a disiparse.
Respiré hondo, sintiendo que había sobrevivido. Miré por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. No había rastro de la mujer del sombrero, solo las huellas sobre el asfalto y la sensación de ser observado que no desaparecía del todo. Llegué a un poblado cercano y aparqué en un café. Pedí un vaso de agua y traté de calmarme. Mientras bebía, una anciana que estaba sentada en la mesa contigua me miró fijamente. «Nunca olvides lo que viste», dijo con voz suave. «La carretera recuerda, y aquellos que la cruzan de noche, a veces nunca regresan del todo». Salí del café con una mezcla de alivio y terror. La carretera 45 había dejado su marca en mí. No era solo miedo, era un recuerdo indeleble, una cicatriz en la memoria. Cada vez que pensaba en esa noche, podía sentir la respiración fría sobre mis hombros y los ojos negros de la mujer siguiéndome, sin importar dónde estuviera. Nunca más conduje de noche por esa ruta, pero cada vez que escucho un golpe, un susurro o siento un frío repentino, mi mente vuelve a la carretera, al sombrero, a la mujer, y sé que de alguna manera siempre vuelve aquí conmigo.